Buenas noches. En esta ocasión me encuentro para dar una breve introducción de un tema que es en esta ocasión es la unidad 1 que vamos a exponer con mis compañeros de la materia de instrumentación, con el ingeniero Julio Edgar Mioño. En esta unidad vamos a ver los principios básicos, los conceptos básicos de instrumentación, como son precisión, exactitud, error y otros conceptos más. Vamos a ver la definición específica de cada concepto y vamos a tratar también nos vamos a enfocar en un tema de lo que es el error. ¿Qué es el error? Que más bien las limitaciones del error. Y vamos a ver también las normas AMA, que son muy indispensables en la instrumentación. Y bueno, todo esto lo vamos a ver más a fondo con mis compañeros, que en un momento más a continuación pues los verán. Siguiendo con el siguiente tema, vamos a mencionar cuáles son la clasificación de la instrumentación, las cuales dicen que existen dos formas de clasificar los instrumentos, los cuales son de acuerdo a su función en el proceso, de acuerdo a la variable de proceso que miden. Este modo de clasificarlos no es necesariamente el único, pero se considera bastante completo. Iniciamos con el instrumento ciego, que son aquellos que no tienen indicación variable a la variable, ejemplo termostato o prostato. Instrumentos indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en lo que puede leerse el valor de la variable, según la amplitud de la escala, que se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con el dígito. Elementos primarios. Están en contacto con la variable y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica. Transistores. Capta la variable de proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática. Margen de 3 a 15 psi libras por pulgada cuadrada. O eléctrica de 4 a 20 mA de corriente continua. Transductores. Son instrumentos que reciben una señal de entrada, función de una o más cantidades físicas, y la convierten modificada o no en una señal de salida. Convertidores son aparatos que reciben una señal de entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento y después de modificarla envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Receptores reciben la señal procedentes de los transmisores y la indican o registran. Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada a los valores ya iniciados, de 3 a 15 psi en señal neumática o de 4 a 20 mA de corriente continua en la señal eléctrica, que actúan sobre el elemento final de control. Controladores comparan la variable controlada, presión, nivel, temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva
activa de acuerdo con la desviación. Tenemos los elementos final de control. Recibe la señal del controlador y modifica el caudal del fluido agente de control. De acuerdo con la variable del proceso, los instrumentos se dividen en instrumentos de caudal, instrumentos de nivel, instrumentos de presión, instrumentos de densidad y peso específico, instrumentos de humedad y punto de rocío, instrumentos de viscosidad, instrumentos de posición, instrumentos de velocidad, instrumentos de pH, instrumentos de conductividad, instrumentos de frecuencia, instrumentos de fuerza e instrumentos de turbidez. Mi nombre es José Rubén Escobar Vera. Me tocó el subtema 1.3, simbología y normas y sistemas de unidades SAMA. Para hablar de este tema es muy importante, ya que en la industria ocupamos lo que es la instrumentación y el control aplicado para diseño de ramas para ejecución de un trabajo, dicho esto, un sistema en el cual se vaya a generar un proceso eficiente y sin mayor preámbulos para poder hacer lo que bien se habla, un trabajo en el cual no se ocupen muchas personas y sea un trabajo autónomo, automático y eficaz. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objetivo de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño y selección de operación y mantenimiento del sistema de control. Las necesidades de varios usuarios para el proceso son diferentes, ya que el sistema va cambiando conforme a la industria, las necesidades y el proceso que se va a llevar a cabo en dicha instalación. La norma reconoce estas necesidades proporcionando métodos de simbolismo alternativo, y se mantienen varios ejemplos agregados la información o simplificada en simbolismos según se desee. Los símbolos de equipos en el proceso son parte de esta norma, pero para ilustrar la aplicación de los símbolos de la instrumentación, esto puede ser ya sea para válvulas o comentarios en algunas especificaciones, dependiendo de los transductores que vayan a ocupar en tipos de sistema que se vaya a ejecutar, ya que el proceso, más bien en un sistema PID o un PLC, va a cambiar conforme el proceso de diseño. Va a cambiar el lenguaje y la forma en la cual se va a llevar a cabo el proceso. La aplicación en la industria. La norma es conveniente para el uso de en la química, en el petróleo o las refinadoras, derivados de la petroquímica, la generación de poder, el aire acondicionado, refinado de metales y otros numerosos procesos industriales. En ciertos campos como la astronomía, navegación y medicina, usan instrumentos muy especializados diferentes a los instrumentos de proceso industrial convencionales. Se espera que la norma sea flexible y bastante para encontrar muchas de esas necesidades en el campo, en los campos especiales.
ya que la norma SAMA eso es lo que hace, es una norma o una regla a cual seguir, pero no precisamente la vayas a ejecutar exactamente, ya que hay ciertas condiciones del usuario las cuales implican una necesidad alternativa y la cual orilla a que haga nuevos símbolos o o modelos a seguir, ya que eso va dependiendo del proceso que se esté ejecutando en dicho método. La instrumentación empleada en el control de un proceso forma parte integral del mismo, por lo que es importante que la documentación relacionada con los mismos sistemas de control permita un conocimiento claro del criterio de diseño empleado, las especificaciones del instrumento y la forma que están implementados o interconectados. Esto quiere decir que dependiendo del sistema, dependiendo del transductor que vayas a ocupar, en este caso sensores, va a ser el lenguaje que vayas a ocupar y por lo tanto, por ende, vas a ocupar un lenguaje específico para dicho proceso. El sistema de instrumentación de una planta industrial, en estos se ocupan diagramas de flujo de proceso, criterios de diseño del sistema de instrumentación, diagramas de tubería de instrumentos, PID, índice de instrumentos, hoja de especificación de los instrumentos, memoria de cálculos, diagramas de lazo, planos de especificaciones de tableros de control, planos de distribución eléctrica, neumática en el campo, planos de interconexión eléctrica, lista de cables y conductores eléctricos, planos esquemáticos de control, metales de instalación de instrumentos mecánicos y neumáticos, detalles de instalación eléctrica, documentos de compra de instrumentos, documentos de seguimiento y control del proyecto. En estas normas internacionales empleadas para el preparamiento de algunos de estos documentos se encuentra la siguiente norma, que es la ISA, de Instrument System y Automation Society, que estandariza las siguientes normas. Para ello, la ISA S511, que es de instrumentación, símbolos y identificación de la norma de 1984, de la revisión 1992. También la estándar ISA S5.4 de instrumentos de diagrama lógico en 1991, estándar ISA S520 de especificación de forma y procesos y control de instrumentos de 1981. En la norma SAMA, los diagramas y símbolos SAMA son utilizados frecuentemente para documentar estrategias complejas de control. Los símbolos estándar definidos en la norma RS 22-11 soportan directamente los detalles del proceso de señales de control. El diagrama SAMA es muy similar a la carta de flujo en apariencia, con símbolos para representar diferentes funciones. Para concluir, es muy importante tomar en cuenta cada una de las especificaciones del proyecto o del trabajo a realizar, ya que la instrumentación junto con las normas toma un papel muy importante y relevante para poder realizar un lenguaje el cual el equipo o sistema lo pueda llevar a cabo sin ningún problema, y esto va a depender siempre y cuando del usuario o programador del mismo.
Esto ha sido todo. Muchas gracias.